que es sistema óseo-mioarticular. Habíamos hecho un recuerdo de lo que es la locomoción en general, la evolución según las especies, y de ahí ya nos estamos entrando a este tema que corresponde a las generalidades del sistema óseo-mioarticular. Cuando nosotros estudiamos el sistema óseo-mioarticular, antes de entrar a la descripción de los huesos, articulaciones o músculos, primero hacemos un enfoque general, es decir, vamos a ver generalidades de los huesos, generalidades de las articulaciones y generalidades de los músculos. Con eso recién entramos a miembro superior y miembro inferior. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora, las generalidades del sistema óseo. Bien, vamos a ver entonces, ya habíamos visto las características, habíamos hecho las diferencias entre el hueso como órgano y el tejido óseo. Las funciones de los huesos. ¿Qué funciones cumplen? Parece que solamente entendemos una parte de los huesos, pero los huesos cumplen muchas funciones. Entonces vamos con... Yo me tengo que aprender estas cosas, pero también en el examen se preguntan las definiciones. Entonces, ojo con esto. Ustedes en sus casas tienen que intentar volver a dar la definición según sus propias palabras. Esa es la mejor manera de no olvidar. Bien, dice, el hueso cumple la primera función, que es la de dar sostén. En realidad, la función de sostén, se puede decir que el hueso sirve de sostén, de apoyo a estructuras blandas. El ejemplo más claro está en el cráneo, donde estructuras blandas, tan blandas que tienen la consistencia de una gelatina, es el cerebro, el encéfalo, que están apoyadas sobre la base del cráneo. Entonces es el mejor ejemplo que se puede dar de sostén. Se pueden dar otros ejemplos, claro, todos los huesos largos, por ejemplo, sostienen los músculos. Si hemos puesto el ejemplo ayer, si nosotros prescindiéramos de los huesos largos, los músculos no tendrían sobre dónde sostenerse, antes de contraer, dónde sostenerse, dónde agarrarse. Entonces, hay muchos ejemplos para el hueso como órgano de sostén. Protección. Los huesos también ofrecen protección, ya que tienden a integrarse, a formar cubiertas protectoras, sobre todo para los órganos nobles, así se dice en anatomía, órganos nobles, órganos vitales, órganos importantes. Al cerebro, acabo de decir, toda la bóveda craneal, su base del cráneo, el corazón está protegido por las costillas y el esternón, la cavidad bucal, que es el órgano importante en la nutrición, también forma estructuras, la pelvis alrededor del sistema reproductor. Entonces, como ven, los huesos también brindan protección. Movimiento. Sobre el movimiento ya hablamos en la anterior clase y hemos dicho, los huesos son la parte pasiva del movimiento. Eso quiere decir que no mueven, pero sin ellos no se puede ejecutar el movimiento. La base, es el soporte para que los músculos puedan contraerse. Entonces, los que a veces vienen poco, no asisten, no les parece lógico. El hueso es un órgano del movimiento. ¿Cómo va a ser eso? Es un contrasentido del hueso, órgano del movimiento. Sí, el movimiento tiene dos partes, activa y pasiva. Y el movimiento, el hueso, tiene la parte pasiva del movimiento. Así se responde. Homeostasis mineral. Acudo a ustedes. ¿Qué es homeostasis? Equilibrio. No, es el equilibrio. Entonces, la homeostasis mineral se refiere a eso. Los huesos son órganos
de depósitos. Cuando uno lo ve muy general, dice son órganos de depósito. En realidad no, son órganos responsables de la homeostasis. A ver, un ejemplo. Como órgano de la homeostasis, quiere decir que si tiene exceso de algo, lo elimina. Y si necesita, lo incorpora. Eso hace el hueso, no es un depósito como puede ser un cachivachero de una casa. No es así. Un ejemplo, ¿qué minerales conocen que forman parte del hueso? El calcio, lo que más se conoce es el calcio, y el calcio se lo atribuye con la fortaleza del hueso. En la etapa de crecimiento, en la etapa reproductiva, el calcio tiene dos formas de encontrarse en el ser humano. Se encuentra en forma libre, como ion calcio circulando en la sangre, pero también se encuentra en el interior del hueso. Ahora, el sistema hormonal es el encargado de regular la circulación del calcio. Hay una hipocalcemia, nosotros por alguna razón nos hemos privado del calcio, el cuerpo echa mano a las reservas de calcio, los saca del depósito óseo y lo lleva a la sangre. ¿Hay algún ejemplo demostrable? Por supuesto, el embarazo. El embarazo, cuando una mujer está embarazada, el niño necesita formarlos. Entonces, ¿de dónde va a formar? Del calcio que está en la sangre, no, lo va a movilizar del depósito mineral. Entonces, a eso se refiere homeostasis. Después de la menopausia, ya no hay hormonas o comienzan a disminuir muchísimo, y esas hormonas disminuidas son incapaces de sostener dentro de los huesos al calcio. Entonces, el calcio dentro de los huesos después de la menopausia va disminuyendo. ¿En quiénes? Varones y mujeres. Igual. En la mujer es más manifiesto. Entonces, ¿ahí qué se llama esa deficiencia de calcio? La osteoporosis, ¿no? La osteoporosis. Entonces, aparece la osteoporosis, aparentemente son huesitos fuertes, sacan una radiografía y lo miran, que ese hueso está casi transparente, como un hilo. Si hacen la dosificación del calcio, está bajo. Y si utilizan otros métodos para detectar la fortaleza de los huesos, vamos a hablar después, se puede evidenciar que disminuye muchísimo el calcio en el hueso. Entonces, homeostasis mineral se refiere a ese equilibrio. El hueso también es lugar de producción de las células sanguíneas, ya lo habíamos adelantado también un poco. Bueno, si yo quiero aprender esto, tendré que decir qué células sanguíneas se producen en el hueso. Glóbulos rojos, eritrocitos, ¿no? ¿Qué más? Glóbulos blancos. Todas las formas de glóbulos blancos menos los linfocitos T. ¿Sí? ¿Y quiénes más? Y las plaquetas. La sangre está formada por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Es decir, que todas las células sanguíneas, a excepción de los linfocitos T, tienen como sitio de origen en el adulto, porque el docente de embriología les va a decir sí, pero no, porque hay una etapa hepática y varias etapas, pero en el adulto, que es lo que nos corresponde a nosotros, se forman en la médula ósea roja, ¿no es cierto? Ahí es donde se forma. Y también almacenamiento de energía. Parece raro, almacenamiento de energía. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son los órganos o las células que almacenan energía? Los adipocitos, ¿no? Las células grasas. Pero si ustedes más de una vez han comido carne vacuna y han visto al hueso, han debido de una parte central tuética. Cuando está caliente es muy rica, muy sabrosa. Si la dejan en reposo, aparece una cubierta de grasa. Ese es el almacenamiento de energía. Fíjense que la grasa no es solamente lo que vemos hacia afuera, sino también está dentro
cuando hace falta, igual que con la homeostasis mineral, el cuerpo lo va utilizando. Entonces, almacenamiento de energía, médula ósea amarilla. Entonces ya vayamos adelantando que hay dos tipos de médula ósea roja, la que produce las células sanguíneas, y médula ósea amarilla, la que produce las células grasas. Bueno, yo seguía coleccionando, a mí me gusta estos, vean ustedes que las ciencias en el pasado se han cultivado como ahora se hace. Vamos con la definición de esqueleto. Alguna vez preguntamos, y con seguridad vamos a volver a pasar por lo mismo, ponemos ahí, defina el esqueleto, o al revés, hacemos una afirmación y preguntamos si es verdadero o falso. Y aquí está la definición. Dice, el esqueleto es un conjunto de huesos debidamente articulados. Yo les preguntaba algunas veces, y vamos a ir ahorita a analizar las respuestas que se tienen que dar. El esqueleto es un conjunto de huesos debidamente articulados. A ver, vamos a dejar algunas palabras. El esqueleto es un conjunto de huesos. Yo les hago esa pregunta en el examen y les pongo verdadero o falso. Y aparentemente en la primera lectura dice esqueleto es un conjunto de huesos. Está claro, es un conjunto de huesos. Pero si yo les traigo 2 cráneos, 4 pelvis, 3 sacros, y les digo, esto es un esqueleto, esto es un conjunto de huesos. Es un conjunto de huesos, no me puede decir que no. Pero yo digo, ¿esto es un esqueleto? No. No sé cuántos habrá, pero un esqueleto no es. Entonces, fíjense lo importante de anotar bien las respuestas en la anatomía. ¿El esqueleto es un conjunto de huesos? Sí, pero siempre y cuando esté articulado. Porque si yo, como les digo, traigo 2 cabezas, 3 pelvis, y les digo, aquí hay un conjunto de huesos, por lo tanto, esto es un esqueleto, ustedes me dicen que no. ¿Y qué le falta entonces? La definición está incompleta. Por lo tanto, tengan cuidado con los conceptos. El concepto debe ser autoexplicativo. Y acabamos de demostrar que por más que parece que fuera así, lo parecido no es igual. Entonces, quedemos claros. El esqueleto es un conjunto de huesos, pero debe estar debidamente articulado. Ahora, los huesos, cada hueso, eso lo van a ver, eso corresponde también a la embriología, en su etapa tienen un proceso que se llama la osificación, que comienza a manifestarse a partir de las 8 semanas, pero la osificación se completa a los 20 años aproximadamente. O sea que ustedes están en plena etapa de osificación. Se osifica primero en la mujer, en el varón, por influencia hormonal, todavía. Y eso explica en parte la diferencia de estaturas entre el varón y la mujer. Ahora, el cartílago tiene relación con el hueso, sí. ¿Por qué? Porque el cartílago en algunos lugares del esqueleto está presente. Ya lo habíamos dicho, ya habíamos hablado de la punta del apéndice sifoides. En la parte medial de las costillas. Las costillas se unen al esternón por cartílago, lo van a ver. Ahora, el cartílago no tiene irrigación por sí mismo y recibe oxígeno y nutrientes por difusión. No, el cartílago no es un órgano vascular. Bien, vamos viendo los tipos de esqueleto. Parecería que el esqueleto es uno, pero en realidad tenemos 2. El esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Y a partir de hoy yo les voy a pedir que si pueden conseguirse o pueden utilizar, acostúmbrense a usar los medios tecnológicos. Hay diccionarios médicos,
tiene el diccionario médico, bien. Hay diccionarios más especializados, diccionarios anatómicos. Y a los que les gusta la etimología ayuda mucho a la autoexplicación de las palabras. Me explico. El esqueleto dice axial. El esqueleto axial debe su nombre a la palabra axis. Y la palabra axis significa eje. ¿Sí? Entonces, el esqueleto axial se define como aquel conjunto de huesos que está formado sobre, o está colocado sobre el eje, sobre la línea media del cuerpo. Por lo tanto, ahí entran todos los huesos. Fíjense, no dice que esté en la línea media, dice que esté relacionado con el eje, con la línea media, pero relacionado. No dice que tiene que estar sobre, porque si no un montón quedaría fuera. Por lo tanto, entran todos los huesos de la cabeza, incluyendo los huesecillos, la cadena de huesecillos que está aquí a los lados, ¿sí? Incluyendo al dioides, que el dioides está suelto, a las costillas, que fíjense, ahí a cada lado, no están sobre la línea media, pero forman parte del eje del cuerpo, ¿sí? A ellos se los llama o forman parte del esqueleto axial. Y el otro es mucho más fácil, es el esqueleto apendicular, aquellos que están formando parte de nuestros 4 apéndices, 2 superiores, 2 inferiores, incluyendo las regiones del hombro, brazo, antebrazo y mano, y las regiones de cadera, muslo, pierna y pie, ¿cierto? A ellos forman parte del esqueleto apendicular. Entonces, el eje, ¿no? ¿A quiénes incluye? Fíjense, a todos los huesos de la región de la columna, incluyendo el sacro, el coxis, etc. Tipos de hueso. Vamos a entrar entonces a la clasificación de los huesos. Los huesos se clasifican siguiendo las 3 dimensiones del espacio, las más conocidas. ¿Cuáles son? El largo, el ancho y la profundidad o el espesor, si ustedes quieren. Esos son los 3. La longitud, el ancho y la profundidad o el espesor. Esas son las dimensiones del espacio. Entonces, vamos. ¿Quiénes son los huesos largos? Los huesos largos son aquellos huesos. Ahora, la explicación lo van a ver también en la parte práctica. Son aquellos huesos en los que la longitud predomina sobre el ancho y el espesor. ¿Sí? Esa es autoexplicativa. Entonces, ojo con eso. No sé si yo te digo que traigo un perdón que quiero decir. Hay un ejercicio que se hace en la práctica, no sé si les hará su docente. De todas maneras, nos estamos conociendo y podemos plantear. Hueso largo. Hueso largo. Tenemos que acostumbrarnos a entender lo que estamos diciendo, si no, no vamos a poder, porque nos persiguen siempre nuestros prejuicios. Dijimos largo, dijimos longitud, no dijimos tamaño. Este es un hueso largo. La longitud predomina sobre el ancho y el espesor sigue siendo válido. ¿Sí? Entonces, cuando hay un examen o cuando hay un repaso, clasifiquen los huesos largos, le ponen a este y es corto. No, pues no es corto, es largo. Apliquen el concepto y lo van a encontrar. Huesos cortos. Los huesos cortos son aquellos huesos en los que las 3 dimensiones del espacio son iguales o casi iguales. Iguales o casi iguales. No estamos siendo exactos, ¿no? No, aquí dice
incluye, dentro del grupo de los cortos, incluye a los huesos sesamoideos. Es decir, los huesos sesamoideos son una variedad, son una forma. ¿Sí? Y ya que estamos hablando de los sesamoideos, explicaremos que los huesos sesamoideos son huesos que nacen o se hacen presentes, se evolucionan a huesos en aquellas estructuras musculares o tendinosas que están sujetas a fricción y movimiento constante. Vamos a ver que en la región del pulgar hay huesos sesamoideos, en la región próxima al dedo gordo del pie también, y por supuesto el hueso sesamoideo más grande del cuerpo, que es la rótula. Entonces, como ven, no hay problema. Huesos planos o anchos. Fíjense, planos o anchos, no hay problema. Ya sabía que me iba a fallar. Los huesos planos o anchos son aquellos en los que la longitud y el ancho son mucho más grandes que el espesor. El ejemplo más común, perdón, no me lo habían puesto, son, por ejemplo, los parietales, el occipital, el frontal. Son huesos así como bóvedas, ¿sí? Tienen longitud, tienen ancho, pero el espesor es pequeño. Generalmente están formando bóvedas, ¿sí? Están formando corazas. Ahora, el hueso plano más grande del cuerpo está en el dorsal, en la región de la cintura, ese es el más grande, lo van a ver. Pero la mayoría está en la bóveda craneal. Ahora, aquí incluye un concepto que vale la pena analizar con ustedes. ¿Qué tipo de hueso es este? Fíjense, la longitud predomina sobre el ancho y el espesor. Este es un hueso largo. Me dirán, no, tienes razón, no es. Entonces, ¿qué es? Alargado. Ah, perfecto. Entonces, lo que hace falta es fundamental. En anatomía, que la gente dice, para la anatomía tienes que tener memoria. No, para la anatomía tienes que tener lógica. Y es más lógica que la fisiología. Entonces, quedemos en algo. Una cosa es largo y otra cosa es alargado. Este es un hueso alargado. El esternón es un hueso alargado. Entonces, no he dicho todo. Me falta algo. Sí, algo que yo le he dejado justo para llegar aquí. Los huesos largos son los huesos, ahora con lo completemos, son los huesos en los que la longitud predomina sobre el ancho y el espesor. Coma. ¿Sí? Forman parte del esqueleto apendicular. Forman parte del esqueleto apendicular. Ah, ahora sí entiendo. Este forma parte del esqueleto apendicular, este no forma parte del esqueleto apendicular. Acabamos de poner el ejemplo del axial. Sigo. Tienen canal medular. Tienen canal medular. Tienen canal medular. En la mente. Las costillas no tienen tejido esponjoso. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no solamente que son parecidos en la palabra, son muy diferentes en sus conceptos. Entonces, ¿qué hace el docente en la práctica? Fundamento. Póngame por qué. Y el ejemplo de las costillas es el mejor. En el esternón también ayuda. Y habrá otros huesos alargados. Tarea. ¿Sí? Entonces, vamos claro. Se ha entendido, ¿no? La diferencia entre una cosa es decir largo y otra cosa es decir alargados. Y también les dije, parecido no es lo mismo. Fíjense, la longitud, el concepto aplicado de hueso largo solito, entra también y sirve a la costilla. Pero si entramos un poquito más allá, resulta que no. Y hay diferencias, grandes diferencias. Huesos irregulares.
Los huesos irregulares, de acuerdo a la tabla, dice, los huesos irregulares son aquellos que no entran en estas definiciones, o sea, no son largos, no son cortos, no son planos. Así parece muy sencillo, pero sí. Los huesos irregulares no se parecen a los anteriores, pero se los puede asemejar a figuras predeterminadas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué? El esfenoides. El esfenoides se parece a una mariposa con las alas extendidas o a un murciélago con las alas extendidas, no importa. Esa es la terminación oides, significa que se parece a. ¿Sí? Ahora, el etmoides. La palabra etmo significa balanza. Una balanza romana, creo que hay en los otros temas que vamos a ver, ustedes no lo deben conocer. Son balanzas romanas antiguas, todavía quedan en algunos lugares, en el campo especialmente, pero han debido ver que es una balancita como la que tiene la justicia, ahí como símbolo de equilibrio, de dos cositas de este lado, en uno se pone el peso y en el otro el contrapeso. Es más o menos esa la forma que tiene el etmoides. Entonces, los huesos irregulares, lo que tenemos que pensar,